Jonathan presenta El vampiro de Siberia. En la pequeña aldea de Kaliklinsk vivía nuestra amiga Sveltana. Sveltana era una chica bastante normal. Vivía en una humilde covacha con su tío, su benevolente y amable tío, y sus 15 hermanitos, desde que un oso polar había despedazado brutalmente a sus padres en aquellas frías e inhóspitas tierras siberianas. ¡Sveltana! ¿Sí? ¡Corre ya y tráeme el vodka! ¡Y friega la casa! ¡Que luego tienes que ir a por leña! ¡Ya voy, tío! Pero a pesar de este entorno tan feliz que ella estaba disfrutando, sucedió que una noche, cuando regresaba de cargar un fardo de leña, el temporal de nieve arreció con toda su fuerza. Sveltana se vio obligada a deshacerse del fardo de leña y despojarse de su hacha de mano, incluso siendo consciente de que le iba a caer una tormenta de fostias por parte de su amable y benevolente tío si volvía a casa sin nada. Pero por ahora era más acuciante la necesidad de protegerse de la tormenta de nieve, que arreciaba cada vez con más intensidad. Así que caminó penosamente, prácticamente a ciegas, hundiendo sus escuálidas piernecitas en la nieve, buscando el refugio de una pared de roca que se erguía a pocos metros de allí. Pero no sabía que se iba a encontrar con el hoyo. La pobre Sveltana rodó durante lo que le pareció una eternidad, por algo que parecía ser una galería descendente que se hundía en las cimas, en las profundidades de la tierra. Magullada, se levantó penosamente y descubrió que estaba en una especie de cámara abovedada. La temperatura era cálida y estaba tenuemente iluminada por antorchas que despedían una tenue luz azul. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra de la estancia, fue descubriendo detalles que cada vez la sobrecogieron más. La cámara era bastante más amplia de lo que le había parecido en un principio. Perpleja, sobrecogida, sin saber muy bien por qué, fue caminando lentamente por la estancia y descubriendo detalles cada vez más aterradores. Todas las paredes de la estancia estaban cubiertas de bajorrelieves y arabescos. Algunos de estos bajorrelieves representaban figuras que parecían animales. Pero ¿qué clases de animales así podrían existir sobre la faz de la Tierra? ¿Qué extraños híbridos entre el ser humano y el murciélago, entre el lobo y el oso, y entre la serpiente y el escorpión podrían existir siquiera en la mente enferma de un delirante? ¿De qué pesadilla informe habían nacido estas aberraciones? Sveltana contemplaba todo esto con un creciente sentimiento de pavor. Fue entonces cuando reparó en el aroma dulzón de la estancia. Un dulzor abominable, de putrefacción. Una mezcla entre aromas florales y a incienso y algalia, mezclado con olor a corrupción y muerte. Al cabo de unos minutos, Sveltana pudo identificar la fuente de esos aromas tan contradictorios. En el margen derecho de la sala, que ahora se descubría como una sala con forma rectangular, se encontraba lo que parecía ser una mesa de laboratorio junto a una enorme estantería. Estaba tanto la mesa como la estantería repleta de frascos, redomas, ungüentos, morteros, todo tipo de utensilios para el trabajo alquímico.
o quizá para labores de naturaleza diabólica. Siguió oteando la estancia con creciente pavor, mientras sentía cómo la cabeza se le iba debido al dulzón y pestilente aroma. Fue entonces cuando lo vio y no pudo evitar dar un alarido de terror. Se trataba de un retrato enorme de unos 3 metros. Representaba a un apuesto caballero, aunque pálido y enteco. Quizá fuera un albino, vestido al modo de la antigua nobleza rusa y conjugando los colores rojo y blanco. Tenía un rostro afilado, una nariz aguileña, pero fueron sus ojos, sus expresivos ojos, y a la vez tan vacíos, tan crueles, sus ojos tan vivos y tan muertos. Y para mayor horror de Sveltana, en la comisura de los labios de este personaje, que parecían esbozar una mueca de irónica crueldad, se atisbaba cómo brotaba un hilo de líquido carmesí. Quizás Sveltana estaba perdiendo el sentido debido a los efluvios hediondos de la habitación o al terror que le atenazaba el corazón. Pero le parecía que aquel líquido carmesí no era una imagen estática, fluía lentamente de la comisura de los labios de este ominoso ser. Espantada, dio varios pasos hacia atrás, pero sus temblorosas corvas toparon con un objeto en el que hasta entonces no había reparado y que se situaba justo en el centro de la estancia. Sveltana tanteó con las manos el objeto con el que podría haber chocado, sin atreverse todavía a mirar, porque ya presentía, en su creciente locura de pesadilla, qué es lo que podría ser. Tanteó con las manos los ángulos, los bordes, el tacto a madera, y lentamente se giró para comprobar que sus peores presagios se habían hecho realidad. Se trataba de un ataúd, una caja oblonga, un ataúd ahí en medio de esa abyecta catacumba, y estaba abierto, y en el fondo había una mortaja de seda, pero carcomida, raída, y seres que parecían gusanos, pero de mayor tamaño y mucho más abominables, campaban a sus anchas por ella. Sveltana entonces salió de su estupor y comprendió alarmada que tenía que salir de allí cuanto antes. Algo en todo ese entorno le recordaba al Burdalak, al vampiro de Tolstoy y otros cuentos que le habían contado de niña. Depredadores que moran en las tinieblas, que se alimentan de la sangre de sus víctimas, que salen a cazar de noche víctimas incautas cuando todos duermen plácidamente, y que regresa antes de que rompa el alba a descansar en un ataúd durante el día. Sobrecogida de espanto, se dispuso a regresar hacia la boca del túnel por el que había caído, pero fue entonces cuando se vio rodeada por una extraña niebla que había surgido de repente, y sintió como la cabeza se le iba del todo. Poco a poco se iba haciendo la oscuridad, y lo último que acertó a ver antes de perder el conocimiento fueron 2 ojos terribles que refulgían con el rojo de un fuego demoníaco abrasador. Sveltana entonces se sumió en la oscuridad de un sueño intranquilo, repleto de pesadillas, donde su amable y gentil tío le crujía a base de bien con la caña de azotar a los perros. Cuando volvió en sí, descubrió que la vigilia no era menos terrible que sus pesadillas, o quizá todavía estaba soñando, pues no daba crédito a lo que estaba viendo y sintiendo. Se encontraba reposando sobre una camilla como las de los hospitales,
e iba ataviada con una indumentaria extraña. Parecía surgida de las más arcaicas y arcanas oscuridades del medievo. Esbeltana se incorporó trabajosamente de la camilla para contemplar ante sí al terrorífico ser que se erguía ante ella. Se trataba de la misma criatura que había observado en el retrato. Pero aunque terrorífico, ninguna pintura, ningún retrato podía captar toda esa malignidad, esos diabólicos rasgos, esa media sonrisa infame, esos ojos carentes de toda humanidad. Pero peor aún fue escuchar su voz, que helaba la sangre en las venas. Por fin estás aquí, querida Natasha. Esta vez nada podrá separarnos. Esta noche por fin serás mía, y nada ni nadie podrá separarnos. Regarremos con sangre este valle. Arrancaremos las cabezas de todos aquellos que nos traicionaron. Degollaremos a sus hijos y nos beberemos su sangre. Tú y yo, amada mía, reinaremos sobre este rebaño de incautos aterrorizados para siempre. Pero todavía estás atada al mundo mortal, a la salvación del alma. Después de esta noche, me pertenecerás para siempre. Evidentemente, Esbeltana no tenía ni idea de a qué se estaba refiriendo este abominable ser. Ni ella se llamaba Natasha, que ya supiera, ni Natasha Esbeltana, ni había visto a esta aberración en su puñetera vida, porque si no habría salido corriendo de inmediato, ni tenía mucho tiempo ahora ni conocimientos para pensar en los posibles trastornos mentales que pueden aquejar la mente perturbada de un vampiro cuando lleva siglos de eternidad en soledad. Lo que sí entendió claramente es que ese abominable ser pretendía convertirla en una aberración como él mismo, proceso que ya presentía que no iba a ser muy agradable porque implicaba con toda seguridad el morirse en un agónico sufrimiento, y esa perspectiva no le resultaba muy agradable. Tampoco le parecía agradable la perspectiva de casarse en blasfemas y abominables nupcias con un ser de las tinieblas, aunque le parecía bastante apuesto, pese a la lividez de su rostro y su cara de depredador y de animal. Era alto, vestía y se expresaba a la manera de un príncipe ruso, por lo que seguramente tendría tierras, y además había dicho algo de reinar juntos, lo cual no estaba mal. Pero Sveltana ya tenía en la aldea un amor, a su amado leñador Nikolai, con el que ya estaba conspirando para matar a su amable y gentil tío a hachazos y luego fugarse juntos como felices enamorados por las estepas. Sin embargo, Sveltana se encontraba ahora a merced de este monstruo, así que no tenía otra opción que seguirle la corriente, para tratar de ganar tiempo por si se presentaba la oportunidad de huir, y juró para sus adentros, encomendando su alma a Dios Todopoderoso, que se suicidaría antes que permitir que ese vil ser se saliera con la suya. Entretanto, observó con detenimiento el lugar donde se encontraba. El ser la había llevado a una estancia que se encontraba a varios metros de altura, quizá conectada de alguna forma con las catacumbas en las que había estado. En esta estancia existían amplios ventanales que permitían entrever el exterior. La tormenta de nieve había pasado y brillaba una mortecina luna llena, y podían divisarse las paredes de roca de los acantilados cercanos, por lo que Sveltana juzgó que quizás se encontraban en una suerte de torre o fortaleza excavada en la misma montaña. Era el cubil del vampiro, su palacio. Los ventanales, muy amplios, sin cristales ni cortinas, le permitían a esta criatura observar todo el valle desde donde se encontraba, para seleccionar sus próximas víctimas antes de salir de caza. Si las leyendas eran ciertas, aquí no podría acercarse durante el día, puesto que era una estancia que presumiblemente estaría muy iluminada con la luz del sol. Acompáñame ahora, querida Natasha.
El engendro había interrumpido las meditaciones y cábalas que Sveltana estaba haciéndose. Es preciso que durante todo el proceso nos bañe la luz de la luna. Y debes tomar esta poción. Sí, mi amado, dijo Sveltana con su delicada y dulce voz, mientras tomaba el cáliz que le ofrecía el vampiro. Acercó los labios a la copa y sorbió un poco de licor, pero en un alarde de valor no tragó ni una sola gota. Afortunadamente no era una gran cantidad y podía disimularlo durante cierto tiempo. El vampiro, al parecer, quizá atrapado en su propio delirio de amor, pensaba que esa era Natasha y que accedería gustosamente a todos sus deseos y que jamás rehusaría hacer todo lo que él ordenase, de modo que no sospechó ni por un instante que estaba siendo engañado, ni mucho menos sospechaba que Sveltana gustosamente le daría muerte si tuviera una oportunidad. El ser la condujo gentilmente de la mano por unas escaleras de caracol, de peldaños interminables, en la oscuridad. Durante el recorrido podían verse diferentes retratos de lo que parecía haber sido una antigua familia real, de la alta nobleza rusa, pero en franca decadencia, y al fin totalmente malditos de Dios y expulsados de sus tierras por unos viles traidores. Una historia de traición y de juramentos de venganza y de pactos con el demonio para consumar esa venganza. El precio, su alma, por toda la eternidad, y la condena de deambular por el mundo como un animal depredador, ni vivo ni muerto, una criatura que no le importa ni al cielo ni al infierno, pero que asola aldeas, pueblos y ciudades con su insaciable sed de sangre que no se mitiga jamás. Por fin emergieron a lo que parecía ser el claro de un bosque que se hallaba junto a la pared de roca donde se encontraba emplazada la fortaleza del vampiro. Durante un instante el corazón se le heló en el pecho a Sveltana al contemplar allí un altar inscrito en lo que parecía ser un símbolo arcano. Sobre el altar reposaban varios utensilios, y de entre todos ellos un enorme cuchillo de plata que refulgía con intensidad bajo la luz de la luna. Sin embargo, Sveltana se conminó a tranquilizarse y echó un vistazo a los alrededores del claro. Oteó cada centímetro del lugar, cada árbol, cada brizna de hierba del suelo, cada hoja, cada rama, mientras que el vampiro, ajeno a todo, excepto a la demencia diabólica que él llamaba amor, que no era sino un fantasma de un amor hacia alguien que llevaba varios siglos reducida a polvo y sepultada, le invitó gentilmente a ser la primera en franquear los límites del extraño símbolo arcano inscrito en el claro del bosque. Sveltana esbozó una tibia sonrisa, pero cuando hubo dado apenas un par de pasos, tropezó con un pliegue de su vestido y quedó inclinada hacia adelante. El vampiro, como antiguo gentilhombre que había sido de la corte del zar, corrió rápido en su auxilio. ¿Estás bien, amada mía? No te preocupes. Pronto no tendrás que preocuparte por el dolor ni por otras cosas mundanas. Yo te... ¡Le escupió la poción al vampiro en la cara! Sveltana se arroja sobre el vampiro, empieza a forcejear con él. El vampiro está buscando su brazo. ¡Le tira un bocado, Dios! Sveltana coge una astilla del suelo y se la clava en el pecho al vampiro. Con todo su odio y rabia. Su brazo sangrando sin parar. Sus ojos llenos de odio hacia ese repugnante ser. El vampiro, lentamente, se deshace como el humo en el aire. Sveltana, malherida,
y tambaleándose comienza a caminar, mientras se desangra lentamente a cada paso. Sigue arrastrándose por el sendero, tratando de regresar a su aldea y dejando un rastro de sangre por donde va pasando. El dolor del brazo es insoportable y la hemorragia no cesa, hasta que al fin, exánime, se deja caer sobre la nieve, boca arriba, y contempla, con sus ojos a punto de apagar su vida, los rayos de la luna vespertina. Más tarde, en la pequeña covacha de la aldea de Kaliklinski. Tío, ¿cuándo va a venir nuestra hermana con la leña? Nos estamos muriendo de frío. Como no venga pronto. Dijo el tío acariciando la caña de azotar a los perros. Y aunque venga pronto, va a llevar doble ración de jarabe de palo esta vez. ¡Ah! Ahí está. Voy a verle esa mentecata. ¿Por qué has tardado tanto? Te vas a comer la caña entera. ¿Eh? Hola, tío. Estás muy rara. ¿Cómo estás, hijo de... Devoró al pobre infeliz, no dejando de él ni el tuétano de los huesos. Hola, hermanitos. La vampirra de Siberiova, tras aniquilar a toda su familia, marchó feliz para encontrarse con su amado Nikolai. Que Dios se apiade de él. Feliz día de los enamorados.